Necesito un toque de tu amor que me haga respirar. Por mucho ya pasé, me duele intentar. En tus brazos tómame y abrázame como nunca jamás. Quita todo lo que de mí no te agrada. Al fin entendí que sin ti no soy nada. Ayúdame, Señor, ya no puedo más. Necesito un toque de tu amor que me haga respirar. Por mucho ya pasé, me duele intentar. En tus brazos tómame y abrázame como nunca jamás. Quita todo lo que de mí no te agrada. Al fin entendí que sin ti no soy nada. Podrían pasar 1000 años, Señor, navegando en tristeza y dolor, pero te tengo a ti, cumplirás
En Hechos 18 vamos a encontrar un personaje del cual me gustaría hablar en este día. Para eso nos dirigimos al capítulo 18 del libro de los Hechos, desde el versículo 24 hasta el 28, que dice de esta manera: Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar por Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Quién es este hombre llamado Apolos? Un hombre que es un predicador del Evangelio, un predicador de la fe. Su nombre no coincide tanto con su profesión. Apolos era una antigua deidad griega y romana, un dios de aquellos que estaban en el Olimpo, un dios que representaba la belleza, que representaba el arte, que representaba varias cosas realmente. Pero no tiene nada que ver su nombre con su personalidad y fundamentalmente con la misión que él tenía. Dice este pasaje que acabamos de leer que él era de una ciudad llamada Alejandría. Hoy sabemos que ese es el norte de Egipto. En aquel momento una ciudad muy importante, una ciudad muy culta. De hecho, la traducción del Antiguo Testamento al griego que tienen los judíos, o que tenían por lo menos hasta aquel momento y hasta aquel entonces, fue hecho en esta ciudad. Se llama la versión de los 70 y es la que nos permitió estudiar el griego antiguo con el cual se manejaban en esta época. Era un hombre realmente muy preparado. Cualquiera de nosotros hubiera querido tenerlo como compañero de trabajo. Un hombre que tenía un gran fervor para predicar con fuerte convicción aquello que él tenía en su corazón. ¿Era un discípulo de Juan el Bautista? ¿O era uno de los últimos, tal vez, que quedaban de aquel grupo que Juan había formado? Por eso dice la Escritura que solamente él conocía el bautismo de Juan. Esto lo pone entonces en una calidad un poco inferior respecto a su experiencia espiritual. Él tenía tal vez algunas deficiencias respecto a Jesús, al conocimiento de la fe en Jesucristo, al conocimiento del ministerio cristiano, al conocimiento de la iglesia que Jesús vino a establecer. Por eso me gustaría en este día poder hacer un breve análisis, un breve resumen de Apolos y de su fe. ¿Cómo era la fe que lo identifica? Tenía ciertas cualidades, tenía ciertas características. Este hombre elocuente, este hombre enérgico, como lo representa bien el texto que acabamos de leer. Recorramos entonces algunos versículos donde vamos a encontrar unas características que distinguían a la fe de Apolo. En primer lugar, lo hemos leído ya, el versículo 24, dice que era un hombre poderoso en las Escrituras. ¿Qué quiere decir esto de ser poderoso en las Escrituras? No hay muchos nombres en el Nuevo Testamento que se identifiquen con esta cualidad, solo algunos. Obviamente Jesús lo pondría a la cabeza de esta lista, conociendo las Escrituras del Antiguo Testamento. Lo demostró en un solo ejercicio cuando estuvo
en la sinagoga de Capernaum y él leyó las escrituras. Recordemos o sepamos que los libros de aquel entonces no son como nosotros los tenemos ahora, bien organizados, divididos en hojas, eran rollos que no estaban divididos ni en capítulos ni en versículos, que no tenía notas al margen, no había nada. Simplemente para llegar a un lugar había que conocer profundamente la Escritura y Jesús lo hizo en aquella oportunidad. Luego, bueno, obviamente tenemos a un representante del judaísmo, el tal Gamaliel, que fue uno de los instructores y maestros de Pablo, el otro hombre que exponía claramente las Escrituras y de hecho Pablo fue uno de los desarrolladores de la doctrina cristiana, tal vez en su epístola más importante respecto a este tema, que es la epístola a los romanos. Y obviamente también está Apolos, este hombre que no es tan distinguido dentro del relato bíblico, no aparece muchas veces, pero que dejó una marca muy importante y de hecho algunos admiten y asumen que el libro a los hebreos fue escrito por Apolos. ¿Cómo alguien puede ser poderoso en esta área? ¿Cómo se puede ser poderoso en la escritura? Bueno, es muy sencillo, no hay muchos caminos para llegar a eso. Es a través del estudio. Uno no nace con el conocimiento. De hecho, cuando nacemos vacíos de conocimiento. Solamente esas primeras experiencias comienzan a formar nuestro mundo, nuestra realidad, nuestra comprensión, nuestra cosmovisión de la vida. Luego, obviamente, con el transcurso del tiempo, ese conocimiento se va enriqueciendo, vamos aprendiendo de nuestras propias experiencias, de nuestro propio pensamiento y así nos formamos intelectualmente y nos formamos como seres humanos. Pero respecto a la palabra de Dios, es estudiándola, es considerándola, como dice la Escritura desde antigüedad, es meditar en ella. Necesitamos prepararnos en las Escrituras. Obviamente el estudio es un compromiso intelectual. Hubo una época, hace unos cuantos años atrás, donde algunos sostenían que estudiar no era algo que Dios aprobaba, ya que parecía el estudio un atentado en contra de la fe. Pero de ninguna manera. La fe se alimenta del estudio y del conocimiento. Quiere decir, ¿se puede honrar a Dios con el cerebro? ¿O siempre se lo honra con las manos? ¿O siempre se lo honra hablando, pero no estudiando? Por supuesto que podemos honrar a Dios con nuestro cerebro. Jesús fue muy claro en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 30, donde dice de la siguiente manera: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. A Dios se lo ama con todas las capacidades que tenemos. La intelectual es una de ellas, Jesús lo dijo, con toda nuestra mente, con toda nuestra capacidad de comprensión, de raciocinio, de lógica, de entendimiento, de memoria. Todo esto está incluido dentro de la mente. Apolos era un hombre entrenado en la palabra, dice que era poderoso en las Escrituras. Leer la Biblia, obviamente que es un ejercicio espiritual, pero que no lo podríamos realizar si no tuviéramos una preparación intelectual previa. Recordemos que la Biblia es un libro o un conjunto de libros que está escrito en un código, en un idioma. Para ello uno necesita primero aprender ese idioma, aprender los fonemas que lo componen, los morfemas, que son las palabras, unir esas palabras, donde comienza todo a tener más significado, formar las frases que luego después hay que volver a interpretar. Fíjese entonces qué complejo es el proceso de la lectura, del estudio, de la preparación y la capacitación. Dios va a honrar a aquellos que se preparen en la palabra. ¿Cómo piensa, si no usted, que la Biblia va a entrar
a su mente y a su corazón. Por ósmosis y difusión, que es simplemente un pasaje que tiene que ver con el gradiente de concentración, de donde hay más concentración, o sea, desde la Biblia hasta su cerebro, por arte de magia. ¿Usted cree que el conocimiento entra de esa manera? Bueno, si lo creía, voy a tirar por tierra esa teoría que usted tenía. No, no entra de esa manera. Entra cuando usted se sienta con la palabra de Dios, la comienza a leer en un ejercicio intelectual que se transforma en un ejercicio espiritual y que será finalmente vida en usted. Apolos estaba entrenado en la palabra. Él era un hombre poderoso. Pero ¿para qué ser poderoso en conocimiento? Si muchas personas pueden vivir toda su vida sin tener sus estudios terminados. ¿Se podría vivir como analfabeto? Claro que sí, se puede. De hecho, hay muchas personas en este siglo XXI, que son analfabetas, que nunca pudieron aprender a leer, a escribir por distintas circunstancias. Las más probables es porque no tuvieron la oportunidad económica de poder estar en un colegio, tener un estudio formal. ¿Pero se puede vivir sin saber leer y sin saber escribir? Sí, claro que se puede. Pero, ¿cuál es la desventaja de esta persona? No va a tener herramientas para poder defenderse en muchas áreas de la vida. Y si en lo espiritual usted no tiene herramientas, si usted no conoce la palabra de Dios, ¿cómo piensa defenderse del engaño, de la mentira, del mismo diablo? ¿Cómo piensa luchar en contra de él si usted no sabe la palabra de Dios? Usted tiene que entrenarse en la palabra de Dios. Hoy día tenemos tantas maneras de poder estudiarla, y más en esta época, donde ni siquiera hay que asistir presencialmente a un instituto. Nuestros alumnos están todos conectados online, estudiando con profesores la palabra de Dios. Una gran oportunidad que algunos están desaprovechando, lamentablemente. Yo espero que a partir de este mensaje y de esta recomendación, algunos retomen el estudio de la palabra de Dios. Este es el tiempo para prepararse. ¿Cuándo cree que será? Este es el tiempo donde el ejemplo de Apolos nos sirve a todos nosotros para poder entender que necesitamos un mayor compromiso con la palabra de Dios, y esta es la primera cualidad de la fe de Apolos. ¿Quieres saber cuál es la segunda? Bueno, entonces tenemos que seguir con el relato y detenernos nuevamente en otro pasaje que hemos leído, es el versículo 26, que dice así: y comenzó a hablar con denuedo, está refiriéndose a Apolo, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Mire qué interesante, Apolo era un predicador. Él estaba en una sinagoga, estaba presentando la palabra de Dios, pero Priscila y Aquila, que eran colaboradores de Pablo, eran colegas porque también eran constructores de carpas, como lo era también Pablo, escucharon el mensaje de Apolos y percibieron que había algo que le faltaba. Aunque era un hombre poderoso en la Escritura y estaba entrenado en la palabra de Dios, le faltaba esta última parte de la revelación de Dios, que era un acercamiento al Señor Jesucristo. Y aquí es donde está la segunda característica. Él podría haber dicho: yo soy un hombre preparado, soy un letrado, soy un hombre de estudio, ¿quién me va a enseñar algo más? Sin embargo, Apolos fue tan humilde que fue capaz de ponerse bajo el tratamiento que Priscila y Aquila le quisieron dar en ese momento para ayudarlo a definir algunas cosas más que tenían ya que ver con el Evangelio. Él conocía bien todo lo que era la ley, el Antiguo Testamento, la ley, los profetas. Pero le faltaba ahora este conocimiento de esta última parte de la historia de la revelación, y tenía que ver con Jesucristo.
Obviamente, también Apolos no tenía el bautismo en el Espíritu Santo. Dice que solamente conocía el bautismo de Juan, que era el bautismo de arrepentimiento. Pero no tenía esta otra experiencia que Jesús había promovido entre sus discípulos cuando leemos el libro de Hechos capítulo 2 con el Espíritu Santo. Una nueva experiencia con ese Espíritu maravilloso que es nuestro amigo, que nos guía, que nos ayuda y que fundamentalmente nos empodera, nos fortalece para poder ser mejores testigos de este Evangelio. Apolos era un hombre enseñable. ¿Es usted enseñable? ¿O dice, a mí quién me va a venir a enseñar algo? Ya tengo tantos años caminados en la vida, tengo tanta calle, dicen algunos, pero en estas cuestiones la calle no sirve. La calle sirve para ser un poco más astuto, para ganarle un poco más de ventaja al que está a mi lado. Pero en cuestiones espirituales la calle no nos va a servir de mucho. Necesitamos tener la humildad de volver al estudio de la palabra de Dios y de ponernos bajo la supervisión de alguien que tal vez ha comprendido mejor que nosotros, ha entendido un poco más o ha estudiado un poco más y está en la capacidad de poder transmitirnos ese conocimiento y esa información. Compartía con unos alumnos en estos días acerca de la cualidad de un buen discípulo. Un buen discípulo siempre es un buen alumno. Yo sigo siendo alumno todavía. Tengo muchos años de haber estudiado la palabra de Dios y Dios me lo permitió. Se dio todo para que pudiese estudiar la Biblia. Pero siempre me mantengo en una actitud de alumno. Siempre hay algo para aprender. No creo saber todas las cosas. De hecho, no sé todas las cosas. Por eso uno tiene que estar aprendiendo de forma continua, como hizo Apolos. Él se puso bajo este matrimonio y ellos le expusieron algo que a él le faltaba conocer todavía. Esto nos habla de humildad. Ser una persona enseñable es ser una persona humilde. Y Dios aprecia la humildad, Dios valora, Dios recompensa la humildad de los hombres. Creo que la humildad genuina es justamente aquella cualidad que me permite verme o que nos permite vernos en el lugar donde realmente estamos sin creernos más ni creernos superiores a los demás. Por el contrario, la verdadera humildad hace que uno considere a los demás como superiores a uno mismo. Hermosa característica. Si no la tuviste nunca, pues tenés que obtenerla. Si la tenés, tenés que aumentarla. Dios va a bendecirte si podés tener esta humildad con la cual Apolos se mostró en esta escritura. Él creo que es un gran ejemplo. No hay excusas para ser ignorantes de la palabra de Dios. Todos podemos seguir aprendiendo. Quiero nombrar tal vez la última característica. Hay más, pero me he centrado en esta última característica que me pareció muy importante como una transmisión para cada uno de nosotros. El versículo 27 del mismo capítulo 18 del libro de los Hechos dice: y queriendo él pasar por Acaya, nuevamente está hablando de Apolos, queriendo él pasar por Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Qué característica descubrimos solo por este versículo y por algunas palabras de este versículo? Descubrimos que era un hombre que tenía un espíritu de servicio. Remarque bien esta palabra, servicio. Él estuvo dispuesto a entregar gratuitamente lo que él había recibido. Es una enseñanza de Jesús, es una enseñanza del Nuevo Testamento. Nosotros hemos recibido de gracia y debemos darlo de la misma manera. Lo hemos recibido
gratuito. ¿Por qué entonces algunos no lo dan gratuitamente este mensaje? Creo que es necesario que podamos servir a Dios incondicionalmente. Nosotros servimos a Dios incondicionalmente. Hace más de 35 años que con mi esposa y mi familia, luego con la incorporación de los hijos a la familia, nos hemos dedicado al servicio a Dios. De hecho, estos mensajes están siendo grabados de manera familiar. A mí me toca estar de este lado de la cámara, pero mi familia está del otro lado. Mis hijos están detrás de la tecnología que ustedes pueden apreciar, los fondos que tenemos, las iluminaciones, las cámaras, los programas, la computadora, los sistemas, los medios. Todo eso lo estamos haciendo como familia. Y lo hacemos gratuitamente para Dios. No cobramos por esto. Dios es el que nos dirige en toda esta tarea y nos sentimos honrados de tener esta posibilidad. Antes de cada mensaje de ser presentado ante las cámaras, oramos. Y una de las partes de nuestra oración es gracias porque nos das la posibilidad de poder servirte de esta manera. Desde nuestra casa, poder servir a Dios y a nuestros hermanos y a mucha gente que tal vez todavía no son nuestros hermanos, pero que probablemente van a escuchar estos mensajes y van a comprender y entender la palabra de Dios y se van a incorporar a la familia de la fe. Qué lindo que es servir a Dios de esta manera. Decía hace unos días atrás cuando hablaba de otro mensaje, que cuando hablamos de tiempo, que cuando alguien compra algo, no lo está comprando con dinero, lo está comprando con el tiempo de vida que tuvo que invertir para conseguir ese dinero. Por eso hay que cuidar el dinero. No hay que derrocharlo ni despilfarrarlo, porque estarías derrochando tu vida. Ese dinero te costó tiempo de trabajo, tiempo de investigación. Es parte de tu vida. Entonces, cuando uno sirve a Dios, ¿qué es lo que está entregando? Está entregando tiempo, y entregar tiempo es entregar la vida. Qué distinto sería el cristianismo si pudieran todos comprender esto. Que cuando alguien te sirve, te está dando parte de su vida, una parte de su vida que se fue para siempre y que esa persona nunca más la va a recuperar. Cuando alguien te presta el oído y se sienta para escuchar tus problemas, esa persona que está escuchándote te está regalando parte de su vida. Una parte que no la va a tener nunca más. Usted sabe, el tiempo transcurre, la vida se va y no vuelve, no la podemos acumular en un frasco, en una caja fuerte. La vida es un continuo devenir, como decía el filósofo. La vida es tiempo, y quien te da tiempo, entonces da su vida. Qué diferente decía que sería el cristianismo si las personas pudieran reconocer que dar tiempo es dar vida. Cuánto más agradecidos tendríamos que estar con aquellos que alguna vez nos prestaron su oído, se sentaron con nosotros. Muchas personas se sentaron conmigo a escucharme, a darme sus consejos, a guiarme. ¿Cuántos profesores he tenido a lo largo de estos años que me dieron su tiempo, que me dieron su vida, para que yo hoy les pueda predicar a ustedes, para que pueda transmitir esta palabra como lo estoy haciendo? Hubo hombres, hubo mujeres que dieron su vida para que yo pueda tener este conocimiento. Hay otros que están dando su vida también para que vos puedas tener conocimiento. Necesitamos entonces tener este espíritu de servicio. Este es el espíritu de Cristo. ¿Te querés parecer a Jesús? Comenzá a servir a otros. Comenzá a dar tiempo de tu vida. No estoy hablando de dinero, Estoy diciendo, ¿estás dando tiempo para servir a Dios? ¿Estás invirtiendo tu tiempo y tu vida en las cosas de Dios? Jesús enseñó al respecto en Mateo 20:28.
algo que se tiene que grabar a fuego en nuestra vida y en nuestro corazón. Jesús dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hay algunos que les encanta que los sirvan. Se sientan a la mesa, se ponen su servilleta y esperan a que los sirvan. Y hay otros que sirven. ¿En cuál grupo te pones? ¿Con cuál te identificas? Creo que el servicio es algo que honra al ser humano. Es cierto, todos también necesitamos de los demás. Necesitamos que otros también hagan algo y ese algo es que nos sirvan a nosotros. El chofer del colectivo nos sirve, manejando un colectivo. El muchacho que te trae las empanadas que compraste, el delivery, te está sirviendo, te está trayendo un beneficio a tu casa. Necesitamos aprender a servir. Necesitamos aprender a servir mejor a Dios. ¿Y cómo se sirve a Dios? Sirviendo a los hombres. Apolos es un ejemplo de esto. Dice que él fue de gran provecho para los que se habían convertido. Su conocimiento él lo estaba volcando en los nuevos convertidos. Lo que había aprendido ahora lo estaba transmitiendo a otras personas. Aprendamos de esta figura, un hombre que tiene un pasaje fugaz por las Escrituras, por el Nuevo Testamento. No vamos a encontrar muchos pasajes donde se nombra a este hombre, solo algunos pocos. Pero qué ejemplo tan importante, qué fe tan digna que tenía este hombre, qué cualidades que tenía en su fe. Es un gran ejemplo que no nos ha dejado y que va a continuar con cada uno de nosotros. No se olviden el ejemplo de Apolos. Él es un gran hombre que puede ayudarnos a ser mejores personas también a nosotros, a edificarnos en esta fe, a perfeccionarnos en esta fe. Dios nos ayude a poder mejorar. Me gustaría entonces, si me permitís, hacer una oración por vos, para que Dios te ayude en este tiempo, que podamos asemejarnos en algo a Apolos, en estas cualidades, en estas características que hemos entendido en la palabra de Dios. Cerremos nuestros ojos. Bendito Dios y Padre Celestial. Hoy tenemos una nueva revelación, una nueva comprensión de nuestra fe. Es, Señor, a través de este hombre, Apolos. No sabemos mucho más de él, de lo que tu palabra nos dice. Pero qué importante su ejemplo para nuestras vidas. Un hombre que tomó un compromiso con la palabra de Dios. Un hombre que se preparó, se entrenó, se capacitó, invirtió tiempo, invirtió vida en conocer más la palabra de Dios. Por eso era un hombre poderoso. Difícil de doblegar porque él conocía la palabra de su Dios. Te pido por mis hermanos y mis hermanas que puedan también ser poderosos en el conocimiento de la palabra de Dios. Te pido, Señor, que podamos también tomar el ejemplo de Apolos, el ejemplo de humildad que él nos dio, de ser personas enseñables. Señor, que podamos tener esta humildad que te distinguió a vos también en esta tierra. Fuiste humilde de corazón, no altivo, porque Dios a los altivos los mira de lejos, pero a los humildes les da gracia, les da favor y les da bendición. Señor, te agradezco porque tú nos darás la posibilidad de poder servir a otros, como lo hizo Apolos. Él lo que había recibido ahora lo estaba compartiendo. Él no tenía problemas, él no negociaba con su conocimiento, él lo daba porque lo había recibido también de la misma manera. Que podamos seguir este ejemplo, que finalmente es el ejemplo que Jesús nos dio. Dios, estamos en un año de perfeccionamiento y que nuestra fe se pueda perfeccionar a través del conocimiento de tu palabra y a través de la aplicación de los principios de tu palabra a nuestra vida. Bendice a todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que quieran avanzar
Que tu gracia y tu favor los acompañe siempre. Gracias, Jesús, por todo. Amén. Espero que este mensaje haya sido de provecho para tu vida. Dios te bendiga.